Esta noche, como todas estos últimos tiempos, tanto domingo como jueves, hemos estado hablando un poco acerca de esta serie de lo que es conociendo más a Dios. La verdad, se los confieso, para mí ha sido este tiempo de refrigerio, el poder nuevamente fortalecer tal vez parte del conocimiento de lo que Dios es y quién es Dios para mi propia vida. No saben cuánto me ha fortalecido en este tiempo. Me ha fortalecido, me ha dado paz, me ha dado tranquilidad, me ha dado seguridad, me ha dado firmeza y todo lo demás que puede dar cuando usted y yo dependemos y confiamos 100% en Dios. Y yo he aprendido un montón, sigo aprendiendo. No sé si usted ha aprendido en estas últimas semanas que hemos estado hablando acerca de conocer a Dios. Y yo espero que así sea, iglesia, porque el propósito de este tiempo y el propósito de esta serie es que como iglesia nos acerquemos un poco más a Dios, porque los tiempos no son para nada fáciles y necesitamos mucho, pero mucho más de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y para mí esta serie ha sido maravilloso por eso. Esta noche quiero hablarles acerca de uno de los nombres que la Biblia nos enseña acerca de Dios, y es Dios omnipotente. Dios omnipotente. Creo que varias veces, especialmente este tema, lo hemos tratado en diferentes nombres o de diferentes títulos respecto al mensaje, pero hemos hablado mucho de lo que es la omnipotencia de Dios, Dios poderoso. En Génesis capítulo 17, versículo 1, dice, y ahorita vamos a hablar un poco acerca del ejemplo de Abraham. Génesis 17, versículo 1, la Biblia escribe lo siguiente y dice así: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Una de las cosas que yo encuentro con Génesis capítulo 17 y especialmente el versículo 1, cuando Dios se le manifiesta a Abraham, Dios se le manifiesta a Abraham, todavía no se le había agregado la H como como Señor de multitudes o Padre de multitudes. Y lo que ocurría en ese momento es que Dios sabía lo que se le venía o se venía en la vida de Abraham, y sabía la necesidad que Abraham iba a tener de depender de él, de depender de lo que Dios era, de quién era Dios para Abraham. Y en ese momento en Génesis, especialmente este verso 1 del capítulo 17, Dios se le manifiesta, se le presenta a Abraham como el Dios todopoderoso. Número 1, Dios sabía todo lo que iba a ocurrir en la vida de Abraham. Y Dios sabía la necesidad que Abraham tenía o iba a tener para poder depender de él, para poder creer lo que Dios le iba a prometer, lo que Dios iba a hacer con él. Pero la única forma en que Abraham iba a poder creer, ser consciente y lanzarse en fe hacia todo lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera, era que Abraham pudiera creer fielmente en quién era Dios. Dios todopoderoso, Dios todopoderoso. Y por eso cuando Dios se le presenta a Abraham, le dice: yo soy el Dios todopoderoso. Y le pide cómo Abraham debe caminar delante de él, y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Lo que Dios le está pidiendo a Abraham es: sé fiel delante de mí y que tu camino sea correcto. No te apartes de mi camino, no te apartes de mí, no te apartes de lo que yo te voy a pedir, no te apartes de las promesas que yo te voy a dar. Pero ¿quién más que Dios sabía todo lo que Abraham necesitaba cumplir en su propia vida y lo que él necesitaba creer delante de Dios? Por eso entonces Dios, ¿cómo se le presenta? Como Dios todopoderoso. ¿Sabe una cosa que he descubierto? Y creo que usted ya también lo ha descubierto, o lo va a descubrir, o lo está descubriendo. Es que antes, y aunque usted no lo crea, antes de los procesos difíciles en nuestra vida, Dios nos prepara. Antes de situaciones dolorosas, Dios nos prepara. Por eso la palabra nos dice que Él no nos da a nosotros una mayor carga de la cual no podamos soportar. Significa que Él nos prepara antes de. Y lo que estaba haciendo con Abraham era exactamente eso. Lo estaba preparando antes de. Lo estaba preparando y se le estaba manifestando a él como aquel Dios para el cual no hay nada imposible, y estaba preparando el corazón de este hombre para que cuando Abraham lo necesitara, él pudiera creer y caminar en fe.
Por eso Dios nos prepara a nosotros antes de. Por eso para mí es tan importante esta serie, que es conocer a Dios, podernos acercar a Él, podernos afirmar delante de Él. Porque cuando usted y yo lo hacemos, hermanos, mire, le aseguro, nada nos va a parar. Nada nos va a parar, ni las situaciones dolorosas ni difíciles, nada nos va a parar, ni algunas cosas que se presenten, porque vamos a entender de que Dios, si nos lo está dando, ya nos había preparado o nos está preparando para poderla soportar, para poderla sobrepasar, para podernos levantar y seguir adelante. Ahí es donde Dios se hace efectivo en medio de nuestras vidas. Pero mira entonces lo que ocurre un capítulo después. Génesis capítulo 18, versículo 13. Y aquí es donde yo les digo que Dios nos prepara para lo que se viene. Génesis 18, versículo 13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham, ya le cambió el nombre por padre de multitudes: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y mira la pregunta en el verso 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? O algunas versiones dicen, ¿hay para Dios alguna cosa imposible? Y mira lo que le dice Dios: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ahora bien, ¿para qué Dios estaba preparando a Abraham diciéndole que él era el Dios todopoderoso? Abraham tenía una promesa de Dios, por eso había salido de su tierra y de su parentela. Había salido de aquel lugar para poder servir a Dios, donde Dios le había dicho. Pero no solamente en eso tuvo que creer Abraham. Después Dios viene y dice que lo va a formar como padre de multitudes, cambia el nombre de Abraham a Abraham. Y lo que ocurre a través de esto es que Dios le da una promesa. Por eso, si se acuerdan de versos anteriores, mira los cielos y mira las estrellas del cielo y la arena del mar. Hay una promesa de algo que es sobrenatural en la vida de Abraham y su esposa. Ahora bien, esta es la promesa que Dios les está dando. Pero cuando Abraham viene y en lo natural viene paralelamente, mira la promesa que Dios le está dando con lo natural. Abraham sabe que lo que Dios le está prometiendo es difícil y humanamente imposible. Son adultos, ya son ancianos. Sara ya no está como en su parte natural para poder procrear, o que su vientre esté apto para poder procrear o dar vida. Ya ha pasado todo ese tiempo natural de ella como mujer. Abraham también es un adulto, y entonces en lo natural, lo que Dios le está prometiendo, viéndose en lo natural, que es imposible. Y por eso Dios se le presenta a él entonces como el Dios todopoderoso. ¿Habrá algo imposible para Dios? Le está preguntando el mismo Dios a Abraham. ¿Habrá algo imposible para mí? Ya un capítulo anterior, si lo podemos ver de esa manera, un capítulo anterior a Abraham, te dije que yo soy Dios todopoderoso. Y ahorita con la promesa, lo que te estoy diciendo, tú debes creer en que yo soy Dios todopoderoso, porque he preparado tu corazón. Y cuando está la promesa, por imposible que te parezca, no solamente mires lo imposible que sea, mira y coloca tu mirada en mí, porque si crees de que yo soy todopoderoso, eso será lo de menos. Y ahí es donde Dios, ¿qué hace con Abraham? Lo prepara antes de. Por eso, mis amados hermanos, cuando hablamos acerca de conocer un poco más a Dios, y especialmente Él como todopoderoso, hay efectos que deben surgir en nuestra vida. Efectos en nuestra vida como el temor es necesario, o el temor es lo que tiene que salir de en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque dependemos de Él. Es donde creemos de que para Él no es nada imposible, de que para mí o para usted o para mí hay cosas que en lo natural, humanamente, no se pueden, son difíciles, son imposibles. Ese milagro que usted está pidiendo, ese proceso, esa situación o algo en medio de su vida. Pero cuando hacemos lo que Abraham hizo, no colocar su mirada en la situación, sino saber que ese Dios todopoderoso se le había manifestado y que en Él debía creer, ahí es donde usted y yo encontramos tal vez una esperanza. Encontramos no solamente la solución a futuro, sino una esperanza que traerá paz a nuestra vida, que nos ayudará a estar tranquilos, que nos ayudará a que el temor se vaya, que nos ayudará a creer de que Dios sí lo puede hacer. Por eso es tan necesario nosotros acercarnos a la palabra y creer, como hizo Abraham, de que verdaderamente Dios es Dios todopoderoso.
Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo lo quiero creer y lo he creído con todo mi corazón todo este último tiempo. Pero escúcheme, todo esto nos hace entender uno de los nombres que la misma Biblia le da o menciona respecto a Dios. Y este nombre que lo define como el Todopoderoso es el Shaddai. Shaddai, que es Dios Todopoderoso. El Shaddai, o esta palabra o este nombre que define lo que Dios es y quién es Él, lo define como Todopoderoso. Revela otro aspecto del carácter de Dios, que es su poder, su fuerza, su supremacía sobre toda la creación. Lo que entendemos respecto al Shaddai es que significa que Él es todo lo suficiente y lo necesario. El Dios de las montañas, el Dios todopoderoso, que Él es la fuente inagotable de toda bendición, que Él es Señor de señores, Rey de reyes, Dios de dioses, que Él lo es todo. Cuando usted y yo encerramos dentro de nuestro corazón esto que es Dios el Todopoderoso, ahí es donde surge un efecto diferente, o debe surgir un efecto diferente y transformador en nuestra vida. Esto debe traer efectos constantes a nuestra vida, en nuestro caminar. Por eso cuando usted y yo nos acercamos a la palabra y creemos acerca de Él como el Shaddai, el Todopoderoso, usted y yo comenzamos a tener una vida diferente, a caminar de manera diferente. Y escúcheme, eso no significa que sus problemas se vayan a acabar, que usted no vuelva a tener dificultades. No, todo lo contrario, usted las puede tener, pero entendiendo el poder y la autoridad de Dios sobre todas las cosas, usted y yo aprendemos a descansar en Él. Confiamos en Él, dependemos de Él, sabemos que algo Él va a hacer. Y ahí es donde usted y yo nos debemos acercar al Señor creyendo de que Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Mira lo que dice Génesis capítulo 48, versículo 3. Génesis capítulo 48, versículo 3. Jacob hablando a su hijo José. Y dijo a José, Jacob su padre: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y aquí tenemos otro imposible de Dios en medio de su pueblo. Todavía no era Israel, era Jacob. Pero lo que ocurre con Jacob es que Dios le da igualmente una palabra poderosa. Una palabra, lo mismo, el mismo ejercicio, la misma dinámica, la palabra poderosa de Dios sobrenatural, enfrentado o confrontado con una realidad natural. Cuando vemos el ejemplo de Jacob respecto a esta palabra, y aquí ya está tal vez en su último tiempo hablándole a su hijo José de todo lo que están viendo, de todo lo que está pasando, pero recuerde todos los sucesos antes de. Recuerde en ese momento lo que Dios le había prometido a Jacob acerca de, igualmente, de toda la herencia de tierra perpetuamente, de la heredad para sus hijos, de la gran nación que saldría también de él a través de sus 12 hijos, y ver todo lo que estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir y aún lo que ocurrió. Uno puede entender que es lo mismo. Dios había preparado el corazón de Jacob para que pudiera creer en él. Dios había preparado el corazón de él para saber que todo lo que iba a ocurrir después de eso, Dios tenía el control, Dios tenía la autoridad, Dios iba a hacer un milagro. Y aún después, porque hay dos historias paralelas o varias historias paralelas, la historia de José en Egipto, sufriendo todo lo que estaba padeciendo y sufriendo, luego llegar al trono de este lugar, y en el trono de este lugar los 7 años de abundancia, los 7 años de hambre. Esa es una historia, la historia de José. Pero piensa en la historia paralela, Jacob. Jacob está con sus hijos, con su familia en un lugar alejado de donde está la provisión. Vinieron los 7 años de abundancia, lo que nos hace entender que no los aprovecharon porque después tuvieron que ir por alimento. Ellos no sabían lo que estaba pasando. Y lo que ocurre después de los 7 años de abundancia es que viene la escasez. Imagínense esta historia paralela, la historia de José, la de su padre y sus hermanos en medio de falta de provisión, escasez, hambruna. Y está Jacob con toda la palabra que Dios le ha dado acerca de una nación, acerca de todo lo que ellos poseerán, pero están en un lugar aguantando hambre y a punto de morir. Ahí es donde entra el poder de Dios. ¿A qué irá a hacer Dios? ¿Con qué nos irá a salir Dios? O sea, para mí el creer en Dios es una expectativa sobrenatural.
es como que la sorpresa de, y ahora, Señor, esta es mi necesidad y estoy que agobiado por la necesidad, pero tener la expectativa de, y ahora, ¿con qué nos irá a sorprender Dios? Ahora, ¿de dónde Dios nos irá a sorprender para hacer todas estas maravillas, gloria y su poder sobre nuestra vida? Y eso es lo que está ocurriendo con Jacob. Jacob, en la historia paralela, su hijo José, están en ese lugar, hambruna, aguantando hambre, están a punto de morir, ya no tienen ni cómo alimentar su ganado, ni cómo alimentar la familia. Pero yo me imagino a Jacob con todo lo que Dios le ha prometido, diciendo, y ahora, Dios, ¿con qué nos sorprenderá si Él es poderoso? ¿De dónde Dios traerá la provisión? ¿Qué irá a hacer Dios? Y efectivamente, en la historia paralela, Dios estaba preparando toda la provisión de Jacob y ellos como una gran nación acerca de las vicisitudes o de los problemas o dificultades de su hijo llamado José. Entonces ahí es donde entendemos que Dios en su poder siempre sigue teniendo el control de todo. Y ahí es donde usted y yo aprendemos a descansar precisamente delante de Él. En el Nuevo Testamento también Dios se manifiesta entonces poderoso, y es a través de su Hijo amado Jesucristo. Por eso en Apocalipsis capítulo 5, 11 me encantan estos dos pasajes. Ya saben que no sé cuántas veces en el año se los puedo repetir, pero me encantan. Y Apocalipsis capítulo 5 versículo 11 dice: y miré, está hablando el apóstol, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza. Verso 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Significa que Jesús tiene la manifestación del poder y la autoridad del Padre. Por eso encontramos Filipenses capítulo 2 verso 9, el apóstol Pablo aún sellando esta revelación diciendo: por lo cual Dios también le exaltó, hablando de Jesús, hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Significa que Jesús es la manifestación de ese poder. Y por eso en el Nuevo Testamento usted y yo lo podemos ver, lo podemos dimensionar, podemos entender lo que el Señor hizo. ¿Quién es Él aún en medio de lo natural y todo lo sorprendente y maravilloso que nos cuenta la palabra, los evangelios, de lo que Él hizo? ¿Por qué? Porque es la misma manifestación del poder de Dios, y ahí nosotros debemos también creer. Pero escúcheme, ahora bien, ¿cómo nos ayuda y nos bendice entonces creer y conocer que Dios es omnipotente? Pregúntese un momento eso en su corazón. ¿Cómo a usted y a mí nos beneficia creer, acercarnos a Dios y creer de que Él es omnipotente? ¿Cómo eso nos beneficia y nos ayuda en nuestro diario vivir? Para mí, número uno, y se los he compartido varias veces, es que le quitamos o se le quita un poder al diablo o al enemigo. Se le quita un poder, queda sin piso legal, queda sin ningún tipo de autoridad. Y se los he compartido varias veces. A veces la iglesia está acostumbrada a darle más poder al diablo del que él tiene y de quitárselo a Dios. Y se los he dicho a veces jocosamente, sarcásticamente, discúlpeme, a veces usted viene y alguien allá afuera medio le maldice o le dice una palabra de maldición y usted ya vive toda esa semana como si estuviera maldito. Ay, es que me maldijeron, pastor, es que allá en mi trabajo me dijeron algo que no estaba bien, es que fulano de tal me dijo, y usted ya vive como maldecido todos esos días. Pero lo contrario, en la iglesia usted viene 2 veces por semana,
Tal vez al año usted puede venir a la iglesia unas 500 veces, 500 mensajes de bendición sobre su vida y ni una semana viviendo como alguien bendecido. Porque le damos más poder y autoridad al diablo que el que él realmente tiene y le quitamos ese poder a Dios. Pero cuando yo me acerco a Dios como todopoderoso, entiendo que aún el diablo se le tiene que sujetar a él. Cuando yo entiendo eso, yo dejo de tenerle miedo al diablo. Se me va el temor acerca de lo que el diablo puede hacer en mi vida. Y claro que puede hacer cosas, esa es su acechanza. El diablo nos acecha para poder dañar, robar, destruir, para apartarnos de lo que Dios desea, del propósito de Dios sobre nuestra vida. Claro que el diablo se puede meter, tal vez con nuestra familia, con nuestros hijos. Él lo está haciendo, eso es una realidad. Pero una cosa es que usted enfrente al diablo sabiendo que Dios tiene el poder para poder ordenar, para poderlo reprender, para poderlo apartar de usted. Y otra cosa es que usted se enfrente al diablo teniéndole miedo y empoderándolo más de lo que él puede tener poder. Ahí esa es la diferencia. Cuando yo entiendo que Dios es poderoso, una de las cosas que se debe ir de mi vida o quitar de mi vida es el temor al diablo. Inmediatamente le quitamos el poder al diablo. No hay un piso legal. Ahora bien, otra vez se lo digo y siempre que le hablo de este tema le hablo. Diferente es que usted tenga cola que le pisen. Es muy diferente. Si usted no tiene cola que le pisen, hay un derecho legal para usted enfrentarse al diablo sin temor. Pero si usted tiene cola que le pise, mis amados hermanos, no se meta en problemas. Póngase a cuentas con Dios mejor. Amén. Porque hay gente que le encanta, hermano, alborotar el avispero y no están preparados. Y si usted se va a meter con el diablo, esté preparado, no le tenga temor, pero tampoco tenga cola que le pise. Porque ahí es donde hay un derecho legal para que usted pueda enfrentarlo y reprenderlo en el nombre de Jesús. Cuando yo sé que mi Señor es poderoso y que Dios es poderoso, yo entiendo que ni siquiera el diablo está por encima de él. El diablo no puede. Y si no está por encima de él, mucho menos tiene capacidad o autoridad sobre nuestra propia vida. Por eso la palabra se refiere a nosotros aún como herederos juntamente con Cristo. Hay cosas que usted y yo necesitamos entender al lado de las promesas que el Señor Jesucristo nos ha hecho. Pero cuando usted y yo lo entendemos, nosotros debemos creer en el poder de Dios sobrenatural y que Él es el Shaddai. ¿Sabe para qué? Para que el diablo retroceda de nuestra vida. Ahí es donde nosotros descansamos en Dios. Lucas capítulo 10, verso 18 dice lo siguiente, Lucas 10, 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús está enviando a los 70 o a los 72 y le dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Significa que ahí nosotros entendemos aún el poder que el Señor delega sobre nosotros. Pero usted y yo lo debemos creer. Usted y yo debemos estar al tanto de eso cuando vamos a enfrentar al enemigo. Y escúcheme, nuevamente le digo, las acechanzas del enemigo, eso va a ser el pan cotidiano en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque yo he visto a veces personas que dicen: diablo cochino, yo no me meto contigo y tú no te metes conmigo. Mis amados hermanos, ese tipo de contrato no existe. El diablo es mentiroso y es padre de mentiras. Por eso el diablo a usted nunca le va a dar una tregua. Su propósito es destruirle a usted. Él nunca le va a decir la verdad a usted. Él nunca va a hacer una tregua con usted. Él está más deseoso de destruir todo lo que ha colocado Dios en sus manos. Por eso usted y yo necesitamos es no depender de las cosas que va a hacer el diablo, porque ya sabemos que sus acechanzas van a estar, sino depender y colocar nuestra mirada en Dios como todopoderoso, como nuestro Shaddai, para poder reprender y apartar las obras del diablo de nuestra vida. Cuando se quiera meter en la familia, en el matrimonio, cuando se quiera meter en la economía, en nuestra propia vida, agobiándonos, trayéndonos dolor, tristeza, ahí es donde debemos afirmarnos y tomarnos de Dios como todopoderoso
todopoderoso para que el diablo no tenga ninguna autoridad. Ahí es donde se hace efectivo en nuestra vida Dios todopoderoso. Ahí es donde usted y yo aprendemos a depender y a confiar en Él. Por eso Santiago capítulo 4 versículo 7. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Proceso: sométase a Dios, reprenda al diablo y el diablo se va a ir. Pero ¿cómo se va a someter usted a Dios si ni cree en Él? No, usted se tiene que someter a Dios, ponerse a cuentas con Él, apartarse del mal, apartarse del pecado. Y una vez usted lo haga, reprenda al diablo y Él se va a apartar de usted. ¿Por qué? Porque se trata de un derecho legal. Por eso la importancia de nuestra vida espiritual. Por eso la importancia de usted y yo cuidarnos. Cuidarnos. ¿Para qué? Para tomar un derecho legal, creyendo en la omnipotencia de Dios, y entonces que el Señor reprenda al diablo y se aparte toda acechanza de nuestra vida. Ahí es donde descansamos. A mí me encanta pensar en eso, porque a veces, especialmente cuando tenemos momentos difíciles, cuando tenemos momentos acalorados, entiendo de que Dios va a tomar toda autoridad. Y aprendemos a descansar en Él, aprendemos a estar en paz de Él. Y especialmente, no sé a usted si le ha pasado, como que todas se juntan y el diablo se alborota y como que forma un chispero alrededor de usted. Y usted y yo, ¿qué debemos hacer? Confiar en el poder de Dios y aprender a descansar en Él, porque Dios mismo se encargará de reprender ¿a quién? ¡Aleluya! Al diablo. No tiene ninguna autoridad sobre su vida. Y usted y yo podremos descansar entonces en el Señor. Para mí es maravilloso, hermanos. Es maravilloso poder ver a Dios de esta manera. Número 2. Lo segundo que trae como efecto sobre nuestra vida el creer en Dios Todopoderoso, nuestro Shaddai, es que creemos que no hay nada imposible para Dios. Y aquí entramos todos. Aquí entramos todos. ¿Cuántas cosas en su propia vida alguna vez usted orando, una cosa de lo que está diciendo y otra de la que está pensando? Mire, les voy, y yo me avergüenzo de esto y alguna vez se los conté. Una vez fui a orar por alguien que estaba enfermo, y hace muchos años, estábamos en Guatemala todavía en el instituto. Y mire, yo vi a esta persona tan enferma que yo no sabía si orar para que se muriera o si Dios tenía poder para revivir. Se los confieso y me avergüenzo de eso. Pero cuántas veces, llevando esto a nuestra propia vida, a veces una cosa es lo que usted y yo oramos y otra es la que creemos. Ah, Señor, tú eres poderoso, grande, Señor. Y, Señor, mañana tengo que pagar los servicios, pero ¿de dónde? Esto es imposible, me doy por vencido, mañana entrego todo. Y entonces oramos una cosa, pero creemos otra. Cuando yo pongo ambas juntas, yo creo de que hay cosas que son imposibles, pero el creer en Dios como nuestro Shaddai, el Dios para el cual todo le es posible, a usted y a mí nos debería de dar descanso y nos ayudaría a dar pasos de fe. Y entonces lo que descubrimos de ver o conocer a Dios de esta manera como Shaddai es que usted y yo comenzamos a creer que no hay nada imposible para Dios. Y así nos acercamos a Él y así oramos delante de Él. Porque recuerde, y voy a usar una palabra muy fuerte, a veces podemos ser hipócritas en nuestra oración. Estamos orando un montón de cosas, de todo lo que creemos en Dios, pero caminamos diferente a lo que estamos orando. Y mis amados hermanos, eso es una hipocresía espiritual delante de Dios. Porque es decirle, tú eres hermoso, tú eres bello, tú eres lo más maravilloso, tú eres lo más grande, tú eres poderoso, tú eres mi creador, tú eres eso. Y cuando estamos aquí, estoy a punto de tirar la toalla. Ya no quiero ni volver a la iglesia, ya no quiero ni leer la Biblia, ya no quiero ni buscar de Dios. ¿Y qué estamos haciendo? Son nuestras oraciones no concuerdan con nuestras acciones. Y mis amados hermanos, cuando nos acercamos a Dios y le conocemos como todopoderoso, nuestras oraciones y nuestras acciones van paralelas. Creemos verdaderamente que Dios lo va a hacer. Y creemos que no hay nada imposible para Él.
¿Cuántos podemos creer eso en esta noche? ¿Y cuántos hemos visto de que a veces cosas imposibles Dios las ha hecho posible y por eso creemos mucho más en Él? Yo lo he visto, hermano, y por eso le doy la gloria y toda la honra a mi Señor, a mi Shaddai, el Shaddai. Él es todopoderoso. Y qué bueno que como iglesia lo podamos hacer. Mire, ahorita, que tal vez estos próximos años el reto más grande que Comunidad de Gracia va a tener, y es la oración que estamos haciendo para nuestro propio edificio. Y a mí usted me pregunta, me dice, pastor, ¿ya estamos preparados para el próximo edificio? Totalmente no, pero nos estamos preparando con lo poquito. Porque el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho Dios lo pondrá. Y mis amados hermanos, ¿sabe qué es lo emocionante de esto? Es que tú te estés preparando en lo natural, pero saber que Dios es tan poderoso que algo va a hacer. Es emocionante, algo Dios va a hacer. Él no nos va a avergonzar, Él no nos va a dejar ahí como dicen, con los crespos hechos. No, Él algo va a hacer, porque Él es todopoderoso. Y Él va a hacer aún lo que usted y yo ni siquiera nos imaginamos. Lo hizo en este lugar, y yo sé que lo volverá a hacer, porque Él es nuestro Shaddai. Es Dios todopoderoso. Y usted y yo nos deberíamos acercar a Él así. Ocurre algo con el evangelio de Lucas bien interesante. Lucas escribe su evangelio a los gentiles. Y por eso usted va a ver dos cosas importantes en el evangelio de Lucas: su dialecto, en la forma en que escribe, pero también que Lucas es el que más escribe acerca de milagros de Jesús. En total escribe 22 milagros, relatando los milagros. Y lo que Lucas está tratando de hacer, y tal vez lo quiere hacer con nosotros hoy, a través de esta característica en la cual escribe el evangelio, su evangelio, es convencer a los gentiles o no judíos de dos cosas: que Jesús es el Mesías y que Jesús es Dios todopoderoso. Y por eso Lucas, si usted define los 22 milagros que relata, tal vez se especializa en 4 áreas específicas. Número 1, en lo físico. Por eso Lucas relata el milagro de la mujer que es sana, o en el caso de la suegra de Pedro, que la sana. También Lucas habla acerca de la sanidad del leproso. Lucas habla de Jesús sanando a un hombre con la mano seca, sanando al siervo de un centurión, sana también a un paralítico, sana a una mujer con flujo de sangre, sana a una mujer encorvada, sana a 10 leprosos, sana a un ciego, sana la oreja de Malco. Y lo que Lucas relata son entonces milagros que Jesús hizo en la parte física. También hay otro tipo de milagros que es sobre la muerte. Por eso Lucas relata a Jesús resucitando a la hija de Jairo, resucitando al hijo de una viuda. Y Lucas tiene como interés convencerlos de que es que Jesús es poderoso. Y también relata milagros que tienen que ver con los demonios, el campo espiritual. Por eso habla de la libertad de un hombre en la sinagoga. También relata la historia de la libertad de un hombre de un espíritu ciego y mudo. También del endemoniado gadareno y también del muchacho epiléptico. ¿Y qué está haciendo Lucas? También manifestándole a los gentiles que es que Jesús tiene poder aún sobre lo espiritual. Pero Lucas también relata milagros sobre la naturaleza. Por eso les habla acerca del milagro de la pesca milagrosa, cuando Jesús calma la tempestad, y de la alimentación de los 5,000. ¿Y qué está haciendo Lucas con estas 4 áreas específicas cuando relata los milagros de Jesús? Diciéndole a los gentiles, Él verdaderamente es el Mesías, pero Él también es Dios todopoderoso. Y ahí es donde usted y yo deberíamos creer en lo que el Señor también nos ha prometido a nosotros, porque ahí es donde se hace efectiva la promesa para nuestras vidas. ¿Y sabe qué es lo último que deseo colocar en su corazón? Creer en el poder de Dios nos da a Jesús como esperanza en nuestra vida, de que no estamos solos, de que si Él lo hizo, lo volverá a hacer, de que Él nos dio un regalo incalculable. Porque cuando usted y yo nos acercamos a Jesús de esta manera, hay historias de la Biblia que dejamos de leer como una historieta o como un cuento de hadas, sino que lo creemos. Por eso en Marcos capítulo 27 versículo 51, si me acompaña, Mateo, perdón,
Mateo 27, versículo 51, dice así en adelante: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y escúcheme, aquí hay uno de los milagros que la gente no habla, porque doctrinalmente no tiene sentido. Y mira lo que dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Verso 53: y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí es donde está la locura del evangelio, porque ese es un milagro sobrenatural que a veces preferimos mejor saltarlo y no leerlo. Pero mira lo que está ocurriendo. Por lo que estaba ocurriendo en la cruz del Calvario y lo que eso representaba a nivel espiritual, aún algunos resucitaron en su momento. Y continúa en el verso 54: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente que este era Hijo de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Creyeron. Creyeron en todo lo que Jesús era. Mis amados hermanos, cuando usted y yo creemos en el poder de Dios, debemos creer que Jesús es una realidad, que no es un cuento que nos estén contando, ni para manipularnos ni para enredarnos. Debemos creer que la vida eterna verdaderamente existe y es juntamente con Él. Debemos creer en su misericordia y su amor, todo lo que hizo en esa cruz para poder perdonar nuestros pecados, pero aún más debemos creer de que Él tiene la capacidad y la autoridad para perdonar nuestros pecados. Porque la palabra nos dice que cuando usted y yo nos acerquemos a Él, necesitamos creer que Él está, que Él es. Necesitamos acercarnos con fe sabiendo lo que Él es, quién es Él. Necesitamos saber que Él es nuestro Redentor, que Él es el que tiene la capacidad para sanarnos, para liberarnos, y aún si hay muerte, para revivirnos, que Él tiene la autoridad aún sobre la naturaleza, sobre toda la creación. Para Él y en Él todo ha sido hecho. Y usted y yo, cuando nos acercamos a Él y vemos la palabra y todo lo que la palabra nos relata de Él, entonces creemos de que eso es verdad, que no es un cuento. Porque a veces yo veo mucho creyente y vienen con uno constantemente a decirnos: pastor, es que estoy confundido, explíqueme esto. Y hay cosas que aún como pastores no lo vamos a poder explicar, solamente lo vamos a poder creer. Pero es cuando nos acercamos a Dios creyendo de que Él es poderoso y que aún cada una de las historias que nos relata la palabra son verdaderas, son verdad, son verídicas, son cosas que ocurrieron, que Dios tiene el poder y la autoridad, que Jesús aún a través de la cruz del Calvario tomó ese poder y la autoridad aún en lo humano, en lo espiritual, que Él es. Cuando colocamos nuestra mirada en Él como autor y consumador de la fe, y usted se acerca a Él creyendo que Él es omnipotente, que Él tiene todo el poder, entonces ¿sabe qué? Ahí es donde usted y yo tenemos una expectativa en la vida de que algo entonces va a ocurrir, que no estamos solos, que Él nos escuchó, que Él sabe nuestro problema, que Él tiene el poder para hacer algo, que Él tiene el poder aún para sanar, que Él tiene el poder para proveer. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, entonces nuestra vida con Él se vuelve una expectativa. Señor, este es mi problema, pero tú ¿qué irás a hacer? ¿Qué milagro voy a ver de ti? ¿Qué sobrenatural vas a hacer en mi vida? ¿Cómo lo vas a hacer? Qué emocionante vivir así. Y eso es lo que le falta a mucho creyente en este tiempo: tener la expectativa de las cosas sobrenaturales de Dios sobre su vida. Porque si usted y yo llevamos esto a la aplicación en nuestra vida diaria se debería de convertirlo en una carga, sino en algo emocionante. Porque cada día será una nueva oportunidad para ver a Dios poderoso hacer cosas sobrenaturales que solo Él puede hacer en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esa sería la forma en que usted y yo lo deberíamos de conocer. Y nuestra vida se convertiría en algo emocionante.
La expectativa, sí, Señor, me duele y estoy llorando. Y sí, estoy hasta a punto de tirar la toalla. Pero ¿qué irás a hacer tú, Señor? Tú eres poderoso. ¿Qué milagro irás a hacer, Señor? ¿De dónde vendrá todo lo que tú harás? Porque a veces Dios usa a personas, situaciones y cosas que ni siquiera usted y yo habíamos pensado ni teníamos en cuenta. Pero Dios es perfecto en todas sus acciones y Él sabe cómo hacerlo, y aún sabe cómo hacerlo mejor de lo que usted y yo lo pensamos. Entonces, ¿cómo no depender de ese Dios que es poderoso? Nuestro Shaddai está en este lugar, y como iglesia lo necesitamos. Usted y yo lo necesitamos constantemente, y hoy lo animo: crea en Dios Todopoderoso, en aquellas cosas que hoy usted está viviendo o atravesando, de que Dios tiene el control, el poder y la autoridad para hacer un milagro creativo como Él solo lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo digo amén y le doy gloria a mi Señor, mi Salvador, mi Redentor y a mi Shaddai. Él es Dios Todopoderoso, el Dios en que he creído y el Dios en que seguiré creyendo todo el resto de mi vida. Y lo animo, mi amado hermano, crea en Él de esa manera. Nuestra vida, y aún a nivel espiritual, comenzará a cambiar un poco. Ya el diablo ya no tendrá cómo zarandearlo a usted, créame. Ya no tendrá piso o derecho legal sobre su vida. ¿Y sabe cómo va a estar el diablo? Cabezón mirando cómo zarandearlo a usted, porque ya no encuentra cómo hacerlo. Se la pusimos difícil, pero es solo colocando nuestra mirada en Dios, y que el diablo no tiene ninguna autoridad, ni sobre nuestra familia, ni sobre nuestra vida, ni sobre lo que usted y yo representamos, ni la economía, ni la salud, y mucho menos sobre la iglesia santa que es de nuestro Señor Jesucristo, su amada iglesia. Amén. ¿Por qué no se para ahí donde está? Acompáñeme. Y si usted siente esta palabra suya y hoy otra vez se acerca a Dios de una manera diferente, Él como el Shaddai, solo levante sus manos y acompáñenos en esta noche. Terminemos adorándole a Él. Descanse en el Señor en esta noche. Él tiene el poder y la autoridad para hacer un milagro en su vida, para hacer algo sorprendente y sobrenatural alrededor de usted. Lo que usted en esta noche está esperando y necesitando, por descabellado que le parezca, por loco, por imposible, pero Él es el Dios que hace lo imposible, lo hace posible. Él es el Dios en el que hemos creído, y Él está en este lugar. Él está visitando su amada iglesia. Así es que levante sus manos y adorémoslo por unos minutos. Levántelas y bata sus manos. Dígale: el Shaddai está en este lugar. El Shaddai está en este lugar. El Dios Todopoderoso está en este lugar. La manifestación perfecta de Él, de nuestro Creador con su creación, está en este lugar. Él está en este lugar. Por eso descansamos en ti, Señor. Por eso el enemigo huye. Por eso, Señor, hay milagros creativos en medio de tu iglesia, Padre. Yo creo lo que decían Cristian, Señor, ahorita ministrando, Señor, delante de ti. Señor, milagros sobrenaturales están ocurriendo, aún sin necesidad de que nadie toque ni nadie ore, porque eres tú, Señor, eres tú el que lo haces. Aún liberaciones, sanidades, Señor, aún provisión, Señor. Tú estás abriendo las ventanas de los cielos, Señor, para que haya provisión. Aún tú estás convenciendo a aquellas personas que necesitan ser convencidas a través de tu palabra y tu presencia, Señor. Aún muchos de ellos que son parte de nuestras familias, tú les estás hablando, tú los estás redarguyendo, tú los estás guardando, tú los estás cuidando, Señor, en tu misma misericordia, la misericordia que has tenido, Señor, con nuestra vida. Y hoy lo creemos porque tú eres poderoso, Señor. Para ti, Señor, no hay nada imposible, y hemos venido a adorar a ese Dios, a ese Dios de los imposibles, a ese Dios todopoderoso, a nuestro Shaddai que está en este lugar. Te hemos venido a adorar y a exaltar. Por eso levante sus manos y solo adórelo en esta noche. Adórelo y dele gracias en esta noche, porque Él es bueno, su misericordia para siempre, y Él tiene el control de todas las cosas. Te amamos, Señor, y te adoramos en esta noche, en el nombre de Jesús.